¿Cómo se portan, jóvenes? Buen día. ¿Todo en orden? Buenos días, profe. Buenos días. ¿Qué cuentan de bueno? ¿Qué hay para esta semana? ¿No? ¿Todo tranquilo? Sí, profe, todo tranqui soy. ¿Qué pasó, Alfred? Nada, buenos días, digo, todo tranquilo, todo bien. Buen día, excelente. Bueno, pues vamos a arrancarnos, porque si no luego el tiempo me queda mal. Sistemas administrativos. Hemos venido hablando de los sistemas, hemos venido hablando de que es un sistema con entradas, un proceso, una salida. Hemos visto que tenemos que percibir a las organizaciones como un sistema, que estamos inmersos en los sistemas, es una realidad, que somos incluso un sistema lleno de, o formado por subsistemas, que pertenecemos a suprasistemas. Entonces toda esa parte está creo que más que entendida y vista. ¿Qué son los sistemas administrativos? ¿Quién me dice qué cree, qué opina, qué ha leído, a qué le suenan los sistemas administrativos? ¿No? ¿Nadie? Profe, ¿puedo leer lo que tiene aquí en tu diapositiva? De qué es el sistema, los sistemas administrativos. Sí, si gustas, no hay problema. Sí, los sistemas administrativos son el conjunto de elementos y métodos relacionados unos con otros con el objetivo de llevar un control administrativo en las organizaciones o empresas, correspondiente a la administración, que es organizar y garantizar recursos humanos y técnicos. Pues yo le entiendo que es lo que hemos venido viviendo, ¿no? Hace tiempo, lo que es un conjunto, para que así pueda una empresa poder estar bien organizada. Profe, Sí, adelante. dentro de ¿qué me dijo? Administrativo, conceptos de sistemas administrativos, Sí. está dentro de un sistema, y esta parte es parte de un subsistema, que es la relación de la organización con el medio ambiente. Es decir, todos esos conceptos que nos acaba de leer nuestra compañera forman parte de ese medio ambiente. Eso sería todo, profe. Ok, Alfred, gracias. Sí, a ver, Bueno, veamos. forma parte de lo social y lo técnico, no nada más es lo administrativo dentro de la organización. Ok. En este caso, Alfred, todos ustedes, los sistemas administrativos son aquellos que se ocupan en las empresas prácticamente para las diferentes áreas, funciones o departamentos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en las diferentes áreas? Algunos de ustedes están auditando, o están en el área administrativa, en área jurídica, posiblemente haciendo contabilidades. O sea, algunos de ustedes ya están integrados a la vida laboral, en áreas muy específicas, y para el desempeño de su trabajo, pues necesitan de un sistema. Olvídense ahorita forzosamente de la computadora y de un programa. O sea, se requiere de un sistema, ¿sí? Los contadores necesitan un sistema, ¿para qué? Pues para recibir facturas, vamos a pensar de esa área muy concreta, para recibir facturas, para registrar de qué se trata, qué fue la compra, y tienen toda una serie de clasificaciones, si es materia prima, si es un gasto de venta, si es un gasto de producción, entonces, de qué se trata la factura, qué número de factura fue, por el importe de cuánto de impuesto, en este caso del IVA, en qué fecha se recibió y muy probablemente en qué fecha se va a pagar o se pagó.
y si es un gasto más o menos fuerte, posiblemente su afectación contable, su amortización, porque tal vez nos da crédito el proveedor o nos acepta diferentes pagos. Toda esa información la tenemos que ir registrando para que sepamos exactamente qué es lo que en algún momento gastamos y a quién se lo pagamos y cómo se lo pagamos. Entonces, eso requiere de un sistema, eso requiere de una microadministración, en este caso a lo mejor de facturas para pagar, el área muchas veces se llama cuentas por pagar, pero es toda esta actividad que muy rápidamente acabo de describir, porque es mucho más complejo que eso, pues requiere de un sistemita, o sea, de una forma metódica de hacer las cosas, y de todas las facturas que yo reciba, pues les voy a ir dando un tratamiento similar. Así inician la mayoría de las áreas, así arrancan o así arrancaron, y poco a poco fuimos desarrollando sistemas ya un poquito más complejos, más fáciles últimamente para trabajarlos, que nos han ido ayudando. En muchos de los casos, en empresas pequeñas, en pymes, por ejemplo, pues empezaron a hacerlo a través de la hoja de cálculo más socorrida y utilizada, me atrevo a pensar, del mundo, que fue un Excel, ¿no? Y entonces en Excel, pues íbamos haciendo todo eso que necesitábamos. Con Excel resolvimos todo lo que se nos ocurra. A veces nosotros o alguien que es bueno y diestro para eso, nos hizo por ahí incluso hasta posiblemente macros. ¡Wow! Ya nada más yo tengo que capturar cierta información y solito se fue a una página que no es otra cosa más que un catálogo de cuentas, y entonces ya sabe que este tipo de gastos se lo lleva a gastos de esto, a gastos de otro, etcétera. Entonces, el tema es, requerimos de un sistema que nos ayude a controlar, a conocer, a identificar qué es lo que estamos haciendo, y que nos va a arrojar una serie de datos, de información que en su momento aplicaremos o ocuparemos para cada uno de los fines diversos, ¿no? Si es contabilidad, si es, por ejemplo, Katy, seguramente ahí lo que hacía o hace en los juzgados al recibir un nuevo expediente, al registrarlo, etcétera, pues es ir llevando un control de cuántos juicios al día llegan, de cuántos posiblemente, que va a servir, y no digo que ella lo tuviera que hacer, pero que va a servir para cuántas audiencias tengo el día de hoy, hacer una estadística, cuántas se ha atendido, cuántas se han solucionado. Y si nos apuramos un poquito más, pensando, por ejemplo, en términos del INEGI, empezar a desglosar toda esa información para darnos una idea. Oye, pues principalmente han sido juicios de divorcio, o principalmente han sido problemas de violencia intrafamiliar, qué sé yo. Todos los sistemas que vamos creando y generando, de alguna manera, lo que necesitamos que hagan es que dejen asentada la información, que la ordenen de manera mucho más fácil que estarlo buscando a mano, y por supuesto, en unos casos, que nos resuelvan, que nos solucionen, que nos den una respuesta para no tener lo que estar nosotros calculando con la calculadora, con el celular o con el Excel. Y el extra, lo que más adelante los sistemas nos dieron, fueron la posibilidad de generar reportes de toda esa información. Digo, les estoy platicando un poquito de cómo nacen los sistemas, de cómo comenzaron a arrastrar el lápiz en algún momento, como se decía comúnmente, para llegar a cierta información, hasta que hoy en día ya tenemos softwares mucho más sofisticados, muy completos, que nos hacen mucho más fácil la chamba. Imagínense hace 30, 40 años,
quien calculaba la nómina prácticamente la calculaba persona por persona, agarraba las tarjetas de checar o el libro de registros de asistencia y entonces persona por persona vaciaba un Cardex a ver cuántas faltas, cuántas asistencias, si se quedó tiempo extra, si no, si llegó tarde, todas las famosas o llamadas incidencias. ¿Para qué? Para asentarlas en una hojota grandota, precisamente para el cálculo de la nómina. Y entonces, ¿cuánto le pagas diario por cuántos días que trabajó? Menos los retardos que tuvo, más el tiempo extra que se pudo haber quedado. Perfecto, ya está el total de percepciones. Ahora vamos a calcularle el impuesto, y te ibas a las tablas. Ya sé cuánto le tengo que poner, descontar de impuesto y lo asiento en el rubro de las deducciones. Ahora, ¿cuánto tiene que pagar de seguro social? Y lo mismo, y otra vez. Y entonces ahora sí, el total de las percepciones menos el total de las deducciones, al neto a pagar. Perfecto, ya terminé el primer, amigo. Ahora el que sigue, chin, tengo 50 trabajadores, tengo 100, quién sabe. Entonces, un sistema lo que venía a ayudarme a hacer es que ese trabajo tan arduo, tan mecánico, lo pudiera yo hacer más fácil. Los sistemas administrativos precisamente son eso, son formas mucho más simplificadas de hacer las cosas que anteriormente hacíamos de manera muy mecánica. ¿Qué tipos de sistemas administrativos conocemos? Puede haber más, los podemos llamar de otras formas, no nos vamos a pelear por la nomenclatura. De tipo operacional, directivo, de control, informativos, abstractos y concretos, pero esa es una clasificación. Daniel, ¿nos ayudas con lo que son los sistemas administrativos operacionales? A ver, Leslie, te escuchamos. Tipos de sistemas administrativos. Operacional. Planean, ejecutan, reportan y procesan la información que se repite constantemente. Directivo. La información que se registra no es seleccionada ni modificada. De control. Métodos utilizados para el buen funcionamiento del sistema según los objetivos propuestos. Informativos. Consiste en procesar y elaborar los datos para tomar decisiones de las metas establecidas por la organización. Ok, muchas gracias, Leslie. ¿Quién me da un ejemplo de un sistema de este tipo que conozca? Posiblemente que maneje donde trabaja. ¿No? ¿Nadie tiene un sistema ahí donde trabaja o ha trabajado? Bueno, yo, profe, cuando trabajaba ocupaba el operacional. Ah, ¿cómo se llamaba tu sistema? Bueno, es el que usted ¿Qué hacía? el operacional. Yo lo que hacía era No, revisar... ¿qué hacía tu sistema? ¿Qué hacía tu sistema? Ah, bueno, mi sistema era checar entradas y salidas de medicamentos y vaciarlas a libros de control y hacer así, y hacer balances a que me cuadrara lo que tenía yo físico con lo que tenía yo en las recetas y lo que pasaba al libro, que me tenía que coincidir todo. Sí, ¿Era un sistema manual o lo llevabas a través de una computadora? No, yo lo hacía manual. Ok, correcto. Pero ¿Estabas en una especie de almacén? Ah, exactamente, sí. Lo que yo hacía digamos así, en la computadora, ¿sí? Era el vaciar balances. Ok, correcto. Correcto. Entonces, llevabas un sistema manual de tipo operacional. ¿Quién más? Ajá. ¿Alguien más? Sí, Katy. Yo, profe, creo que, bueno, ahí dice que son utilizados para el funcionamiento de objetivos propuestos. Pues era más que nada de lo que teníamos que registrar en la computadora
Ajá. quiénes eran los diferentes tipos de juicios que llegaban. Luego teníamos que hacer las estadísticas de cuántos expedientes se hicieron en el año, que se hacían un buen bonche de hojas ahí. Seguro. Luego, teníamos que dar un informe con el juez de todos los tipos de juicios que habían entrado. Ah, Ujú. también las sentencias. Ajá, seguro. Ujú, Entonces, manejabas un tipo de sistema administrativo informativo, ¿no? ujú. Así es. Recopilaba la información y la clasificaba en función, pues, a las necesidades en este caso, de esta organización, de esta institución. ¿Alguien más que recuerde haber empleado un sistema administrativo? Sí, Moni. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos Pues días. yo creo que en su momento he ocupado de todos. Operacional. Ajá. Eh, perdón. Planean, ejecutan, reportan, procesan información. Ah, ok. Aquí en este utilizábamos en contabilidad el COI. Ajá, El sí, COI, donde esto es repetitivo. sí, Tenemos que ir registrando todos los gastos, todos los pagos que nosotros en la empresa los hacíamos con cheque, ¿no? sí. O en su momento transferencias. Y todo tiene que ir en control. Eh, Igual el directivo, pues también entregar los reportes, ¿no? Reportes generales, mensuales, que nos piden un estado de resultados. Ajá. De ¿Era otro control, sistema? ¿Ocupabas otro sistema para esto directivo? no, No, ok. trabajábamos sobre un Excel, o sea, de toda Ah, la, ok. Entonces sí, sí tenías otro sistema directivo, aunque fuera hecho en Excel, ¿eh? No pasa nada. Ujú. ajá, bueno, toda la información, ¿no? Que se sacaba de COI, todo la balanza, todo eso, Sí. lo pasábamos a un Excel para sacar un reporte. A ver, Moni, te interrumpo nada más. ¿Qué era lo que tu sistema operacional hacía? ¿Identificas qué es lo que hacía este sistema, tu COI, qué es lo que hacía? Pues dice, se repite constantemente, pues es que es No, pero capturar, qué es ¿no? lo que hacía? Sí, no, Ah, tú capturabas, ajá, pero ¿qué es lo que el sistema en sí hacía? Que digo, capturar lo hubieras podido capturar en un Excel, ajá, pero no, ¿qué no, era no. el resultado del COI, de todo eso que tú capturabas? Sí, pues todo se ve reflejado en la balanza, sacar, ¿cómo se podría decir? Este, pues todo se va a la balanza y la balanza es el concentrado, como un resumen. Ajá, entonces te pregunto, ¿era un sistema operativo o era un sistema informativo? Pues ¿Calculaba algo o solamente la información que tú capturabas la repartía, la clasificaba, la separaba como queramos entenderlo, para ajá, que pudieras en algún momento irse a otra aplicación, pero ya así como que bien organizada? ¿Qué era exactamente lo que hacía tu COI? A ver, identifícale. sí, es informativo entonces. Entonces, el COI, como lo utilizabas, era prácticamente informativo. Así es, Ah, sí es ok, cierto. ok. Ah, Y tu Excel, Profe, sí, Alfredo, yo creo que lo sabía que no del ibas COI, a tardar en hablar. Dime. yo creo que lo del COI aplica en esos cuatro tipos de sistemas. Ujú, El operacional, porque sí, está reportando información, ah, procesando. Me voy a saltar los pasos, ¿no? Así como los tiene aquí. sin problema. En lo informativo, porque precisamente procesa la información, da toma de decisiones y me da control. La toma de decisiones es cuando emite, por ejemplo, los estados financieros. Ajá, Más que la balanza, pues los estados financieros, en el cual se toman decisiones para ver en base a lo que se está alimentando, o sea, procesando, sí, qué es lo que posiblemente nos estamos o nos están reportando, o así que nuestros clientes, ¿no? Internos y externos. sí, Al final de cuentas es para tomar una decisión sí, correcto. y tener una integridad, una buena calidad de información oportunamente Ujú, y que podamos tener una información clave
para dejar un poquito a un lado los pequeños detalles que nos están haciendo alguna merma que podemos solucionarlos oportunamente. Entonces, yo creo que esa parte es donde podemos integrar todo ese sistema organizacional. Desde algo particular que lo estamos viendo como algo de una rutina, a algo que nos va a impactar ya con nuestra parte directiva. Esto, Ok. No, sí, muy buena observación. Aquí posiblemente de lo que estábamos hablando hace un ratito es que solamente capturaba información para generar una parte de todo el proceso. Y eso es a lo que quería llegar. Los sistemas administrativos que ustedes hoy en día conocen son sistemas de última generación, son sistemas que prácticamente hacen las 4 características de los sistemas administrativos. Anteriormente los sistemas, como vienen naciendo, solo se dedicaban a una o dos de las características que aquí estamos viendo. Solamente procesaban información, o procesaban, incluso si estaban en producción, probablemente utilizaban un sistema para producir algún tipo de artículo, de objeto, una máquina que hace algo, lo que sea. Pero era un sistema administrativo porque le agregaba algún valor a un producto. Conforme va pasando el tiempo, los sistemas administrativos empiezan a crecer, se empiezan a llenar de valores agregados, precisamente porque a veces de los sistemas que manejábamos teníamos que bajar la información, teníamos que exportar archivos y normalmente los terminábamos trabajando en Excel, situación que representa un doble trabajo, un retrabajo. Y bueno, ya en Excel hacíamos los reportes bonitos y de ahí todavía a lo mejor hasta los llevábamos para la presentación de resultados mensual a un PowerPoint, ¿no? Y entonces ahí estábamos toda la noche chambeando en el Power y copiándole tablas y trayendo información y todo eso. Ese fue, digamos, que el punto intermedio de los sistemas administrativos, cuando teníamos que estar exportando o importando, compartiendo información de un sistema a otro. Incluso, imagínense que anteriormente la producción tenía sus propios sistemas que les decían cuántas piezas hice el día de ayer, de cuáles, de qué color, cuántas de color azul, cuántas de color rojo, cuántas de color verde, cuántas de primera calidad, cuántas de segunda y cuánto desecho, ¿sí? Y podían jugar, a ver, esto quiere decir que hice tantas piezas por hora en la máquina 1, tantas en la máquina 2, o sea, un cerro y un mundo de información. Pero si contabilidad quería costear el proceso, pues no lo podía hacer. Entonces le tenía que pedir a producción, oye, necesito que me digas todos estos datos, y ahí nos poníamos locos en la operación a tratar de bajar la información como lo quiere el de contabilidad o como lo quiere el de finanzas. Órale, pero espérate, porque ahí está el latoso de recursos humanos que también quiere saber del tiempo, de la producción, porque además como les das un bono por lo que sobreproducen, pues quiere que le digas cuánto le va a pagar a cada quien por esa sobreproducción. Y entonces esas labores se hacían semiautomáticas. El sistema de producción podía generar esos datos, pero había que dárselos al de recursos, al de finanzas, al de tesorería, al de administración, al que fuera. No eran tan inteligentes los sistemas. Hoy en día, los sistemas de alguna manera ya tienen la posibilidad de generar más acciones, o sea, sí hacen aquello para lo cual fueron creados, sin embargo, también son capaces, ya tienen reporteadores muy potentes en donde podemos jugar a organizar la información como se nos antoje,
Pero la cereza del pastel es que además, a través de algo que se le llama interfase, se comunique, se contacte, como lo quieran llamar, y le mande información al sistema de recursos humanos para que esos tipos sepan cuánto hay que pagar de incentivos o de comisiones, y que le pase la información a los de contabilidad o al cuate de costos para que empiece a costear cuánto, en cuánto sale elaborar un producto de ciertas características versus el otro y versus el precio, porque finalmente es a lo que se quiere llegar. Entonces, los sistemas, conforme van madurando, se empiezan a volver sistemas muchísimo más completos, muchísimo más complejos, que seguramente son aquellos sistemas que hoy en día a ustedes ya les tocó conocer. El COI tiene un hermano que se llama el NOI, que uno hace las nóminas y el otro hace la contabilidad, y después el ASPE, de alguna manera, integra toda una suite de aplicaciones y tú compras la que necesites, por ejemplo. ¿Y cuál será? No sé si quien ha estado trabajando, cuál es hasta este momento uno de los más grandes sistemas administrativos que existen. ¿Alguien sabe? O más fácil, ¿alguien ha escuchado del SAP? SAP. ¿No? Bueno, el SAP es actualmente uno de los sistemas más completos que existen a nivel, no México, a nivel mundial. Vamos a hablar de él más adelante, vamos a hablar de estos softwares que prácticamente hacen de todo y se comunican con todos. Pero bueno, la idea es, los sistemas nacen en cada una de las áreas funcionales de las organizaciones. Inicialmente se pueden clasificar de esta manera: los operativos, pues los que nos dan información, prácticamente hacen cálculos, hacen operaciones, hacen una serie de procesos y hasta ahí, y de algo que se está repitiendo continuamente, ¿sí? Los directivos, como nos los decías, Alfredo, pues tienen que ver con esta información que nos sirva para tomar decisiones. A una empresa no le servía saber cuántas piezas produje ayer o antier. Tampoco le servía saber cuántos defectuosos o si generé más de lo que anteriormente generaba. Como tampoco le interesaba solamente saber si lo estoy produciendo a 10 centavos o a 15 centavos o a 4 pesos. Y tampoco le interesaba solamente saber el que los estoy vendiendo al 70 o 80% de su costo. E incluso ya van cubiertos los costos de venta. A un directivo lo que le interesa saber es información más estratégica, más resumida. Entonces, eso es lo que se va logrando con los ERPs, que ahorita llegamos para allá. Sistemas de control, bueno, pues saber, ¿no? ¿Qué utilicé? ¿Cuánto entró? ¿Cuánto salió? ¿Qué tengo? Tengo que hacer ajustes. A ver, por favor, ajústame el sistema. Dime qué pasaría si hago esto, qué pasaría si hago aquello. Y así empezamos. Y los informativos, regreso, nos organizaba la información como quisiéramos, que ayudaba a la parte directiva, pues para tomar las decisiones adecuadamente. Imagínense cómo se tomaban decisiones cuando los sistemas se llevaban de manera manual. Ni siquiera un Excel, ni siquiera un humilde Excel. Cuando se hacía básicamente a hojas tabulares. Los contables me entenderán porque de repente algunas empresas todavía llevan una o dos hojitas tabulares, pero había hojas tabulares de hasta como 36 columnas. Era una locura hacer contabilidad porque eran unas sábanas enormes. Anteriormente, pues la mayoría de los sistemas funcionaban de esa manera, ¿no? Muy precario. Bendito Excel que algún día existió y ahí nos subimos todos a dejar de hacer
arrastrar lápiz. Por eso se le decía arrastrar lápiz, porque literalmente arrastrabas el lápiz a lo largo y ancho de tu hojita. Y bueno, cuando llegaron este tipo de sistemas, que no fue Excel el primero, fue algo que se llamó Lotus 1, 2, 3. Esa fue la primera hoja de cálculo que en realidad existió antes de Excel. Pero bueno, me desvío del tema. Los sistemas podemos también clasificarlos como sistemas abstractos y concretos, ¿sí? Los abstractos, bueno, pues manejan conceptos básicamente, no tangibles. Por eso dice ahí, por ejemplo, los números, el sistema numérico decimal o inglés, son sistemas abstractos, no podemos coger los números, no los podemos tocar. Y los concretos son todos los demás que manejamos, ¿sí? Cualquiera que tú puedas tocar, que tú puedas ver, que puedas manejar, son sistemas concretos, simplemente como parte de la cultura general de las clasificaciones de los sistemas. Los elementos del sistema administrativo. Lupita, ¿nos ayudas con esta diapositiva, por favor? ¿Todavía andas por ahí o ya te me fuiste? Ah, no. Oye, sí, Magali, por favor. Sí, esa diapositiva, ¿verdad? Por favor. Dice, elementos del sistema administrativo. Las personas. Es el recurso más importante para que se lleve a cabo el sistema administrativo. Ejecutan, procesan, almacenan y utilizan información para emplear el sistema. La tecnología. Es el equipo y las técnicas para el procesamiento de la información obtenida por las personas, tales como computadoras, teclados, escáner, hardware, software, internet y routers. La gestión del conocimiento. Consiste en la retención, captura, almacenamiento, organización y transmisión de conocimiento para el desarrollo del manejo de la empresa. Ok, perfectamente bien contestado, muchas gracias. Todos los sistemas administrativos, todos, dependen básicamente de estos tres elementos, de las personas, de la tecnología y del conocimiento mismo. Entonces, cuando se desarrollan, cuando nosotros pensemos en desarrollar un sistema, y ojo, yo sé que ustedes no son de administración, ¿cómo se llama? De informática administrativa. Ustedes no son de esa carrera, posiblemente van a decir, no, espérame, ¿cómo que yo voy a desarrollar un sistema? Pues si yo no soy informático. No se requiere ser informático, pero se te puede ocurrir un sistema, conceptualmente hablando, para resolver algún tipo de situaciones, llámese problemas, que están ocurriendo en tu casa, en tu colonia, en tu escuela, en tu trabajo, sin que forzosamente tengas que llegarlo a poner dentro de una computadora. ¿Puedes hacerlo? Sí. ¿Puedes prescindir de ello? Sí, claro, sin problema. Un elemento que debes considerar es las personas. A ver, mi sistema lo tienen que entender. ¿Lo van a poder repetir? ¿Lo van a poder hacer? Sí. O sea, ¿qué tendrán que hacer? Y entonces tenemos que fabricar los sistemas pensando en las personas que lo van a llevar a cabo. De ahí que si ustedes revisan, si tienen hijos, hermanitos, sobrinos, y revisan su material didáctico con el que estén trabajando, se van a dar cuenta que están diseñados sus libros precisamente para su mentalidad, para su forma de procesar la información por su edad, por su generación, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, están precisamente pensados estos libros en ellos. Los sistemas informáticos que actualmente nosotros manejamos, llámese redes sociales, videojuegos, etcétera, etcétera, los mismos celulares, se van a sorprender, pero fueron probados en su momento en niños.
porque la mayoría de la tecnología que hoy en día manejamos se basa bajo un concepto muy curioso que se llama intuitivo. O sea, tú no sabes cómo funciona, pero lo que ves en la pantalla, llámese los botones y todo ello, te llevan a intuir que le tienes que apretar, que le tienes que apachurrar, que tienes que hacerle aquí o alzado. Si se fijan, cuando de repente están jugando algún videojueguito y le sale la publicidad de otro, sale una manita, ¿no? Y te dice, te enseña que le oprimas en algo. Y dices, ah, pues debe ser que le pique yo acá. Y le picas, sí, ya, lo que sigue. A eso se le llama un sistema intuitivo. Los sistemas han sido probados básicamente con niños y por eso hoy en día mucha de la tecnología que es touch, por ejemplo, se probó en su momento, antes de salir al mercado, se probó con niños. Si un niño lo sabía manejar, si un niño lo entendía y lo podía operar de manera básica, lo iba a poder manejar, operar cualquier otra persona. El tema un poquito es este rompimiento generacional en donde la gente grande esperamos ver todavía las teclitas para oprimirle, para escribir las palabras, ¿no? Y cuando vemos que está ahí el teclado, y hablo de cuando empezamos a cambiar de teclados físicos a teclados virtuales, pues nos costaba trabajo, ¿no? Entenderle, porque a ver, ¿y dónde están las teclas? Este cochino celular no trae teclas, ¿cómo le voy a escribir? Tranquilo, hoy es más fácil, es más, hoy díctale por voz, no tienes broncas. Ay, no, eso está bien complicado. Regreso al tema. Entonces, los sistemas administrativos tienen que ser pensados, tienen que considerar fuertemente a las personas. Lo va a saber operar, le va a entender, lo va a poder manejar, será fácil de emplear o va a ser difícil de emplear. Y no hablo solamente de tecnología, ojo, no solamente estamos hablando de tecnología de una computadora, de una tablet, de un celular. Estamos hablando de sistemas administrativos en general, ¿sí? Y luego tecnología. Ok, ya diseñé, ya se me ocurrió un sistema administrativo. Bueno, vamos a considerar la tecnología. ¿Existe tecnología para eso? Les hablaba hace unos minutos. Inicialmente, para registrar la asistencia de los trabajadores, pues había un reloj checador. Y cuando descubrimos que éramos tan mañosos que había alguien que le checaba por mí, por mi compadre, que ya sabía yo que iba a llegar tarde, pues tuvimos que poner un vigilante o las tarjetas del checador a la vista del poli, pues para que estuviera ahí bien atento, ¿no? Y ese fue el segundo paso, porque inicialmente las personas se registraban en una libreta y ponían su hora de entrada, y fue cuando descubrimos que, caray, cochina honestidad a veces nos falla, y en lugar de reconocer que llegué 7, 8, 10 minutos tarde, le ponía yo la hora de entrada. Luego vinieron las tarjetas checadoras y después todos los sistemas habidos y por haber hasta llegar a los lectores, que si de huella, de mano, de ojo, de un montón de cosas. Entonces, vean cómo vamos pensando si la tecnología nos puede ayudar a facilitar ese sistema, y entonces ya no me interesa que el reloj checador esté enfrente de la vigilancia, porque además hago un cuello de botella ahí frente a los polis. Lo llevo a otro lugar porque ya no necesito que alguien esté cuidando si de veras checó Carlos o le checó el compadre, porque difícilmente va a tener sus mismos ojos, su misma huella, etcétera. Entonces, la tecnología es algo que tenemos que considerar, que se vuelve hoy en día fundamental. Prácticamente necesitamos de la tecnología ya para vivir. La generación de ustedes se les complicaría mucho vivir sin tecnología. Y finalmente, la gestión del conocimiento, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que este conocimiento que ya tenemos no solamente lo retengamos,
no solamente lo almacenemos, ¿cómo lo distribuimos? O sea, ¿cómo hacemos que ahora todas las personas, es más, las siguientes generaciones continúen con esto que hoy en día ya sabemos? Imagínense que todo lo que desarrollaron los romanos, todo lo que tiene que ver con legislación que hoy en día se maneja, a lo mejor me equivoco, Katy, y los que estén, bueno, solamente tú estudiaste leyes, pero todos los que saben de leyes, yo me atrevo a pensar que lo que estamos hoy en día, lo que nos rige hoy en día, viene de fundamentos que se crearon desde la época de los romanos y muchas de esas cosas vienen todavía aplicándose y siendo vigentes. ¿Cómo fue eso posible? Sí, Katy. Sí, sí, es cierto, todo empezó desde los romanos, desde ahí empezó mucha parte más atrás, desde antes también. Sí, sí, claro. Entonces, a ver. Ahorita, bueno, sí que actualmente ya todos los que tenemos aquí legislando las leyes, pues, sonará feo, pues ya legislan con los pies, pues, para no decir otra cosa. Ok. Pero pues ahí vamos. Ok, pero vean entonces, ¿cómo le hacemos para seguir transmitiendo un conocimiento que funciona, que sabemos que da resultados? ¿Cómo lo hacemos para que se siga transmitiendo? Y obviamente no para que se transmita tal cual, puede ir evolucionando, porque las leyes han ido evolucionando, por supuesto, pero vean cómo se ha logrado, cómo los sistemas han sido pensados para que aquello que funcione pueda seguirse transmitiendo inicialmente de una persona a otra, de un compañero a otro, de una sucursal a la siguiente sucursal, a la siguiente sucursal, y que siga funcionando de la misma manera como la tenemos pensado. Y no solamente eso, sino que trascienda el tiempo, ¿no? Que siga siendo. ¿Cómo le hace la Coca-Cola? Fíjense bien, ¿cómo le hace la Coca-Cola para que aquel producto que un día nació como jarabe para la tos y que después alguien tuvo la tremenda visión de convertirlo en una bebida refrescante, en una soda? ¿Cómo le ha hecho a la Coca-Cola para seguir fabricando el mismo producto? Entendemos que le han hecho algunas variantes, algunas variaciones, sí, pero ¿cómo le hacen para que sigan preparando la Coca-Cola con el mismo sabor o el sidral o lo que ustedes quieran? ¿Cómo se le hace para que un Ferrero Rocher sepa igual hoy que el que me daban cuando era niño, que el que posiblemente me coma yo en 5 años? A esto se refiere esto de gestión del conocimiento. ¿Cómo garantizamos que el sistema con el que hoy hago una cosa se siga repitiendo y repitiendo en la misma manera? Por eso decía hace un ratito en los sistemas operacionales, que sea repetitivo, sí, que haga cosas repetitivas, pero siempre iguales. Imagínense que en la fábrica de lápices, a veces los lápices salían un poco más largos, un poco más cortos, un poco más gordos, un poco más flacos. No, ¿verdad? Sería un caos. A eso se refiere esto de la gestión del conocimiento. ¿Cómo aseguramos que estamos teniendo el conocimiento, que lo podemos transmitir, que lo podemos almacenar? ¿Sí? Anteriormente, pues todo se hacía, las famosas tradiciones orales, pues se venían dando de boca en boca, ¿sí? El que sabía, el más antiguo, se sentaba y les platicaba a todos, y lo platicaba tantas veces que nos lo terminábamos aprendiendo y a su vez hacíamos lo mismo. Bueno, señores, hoy ya tenemos tantos recursos para no tenernos que aprender de memoria cosas y para poderlo difundir y que siga quedando hacia las próximas generaciones, pero los sistemas entonces tienen que considerar esta parte de la gestión del conocimiento, junto con la tecnología, junto con las personas. Estos elementos de los sistemas administrativos son fundamentales. Si alguno de ellos no los tomamos en cuenta,
es muy probable que nuestro sistema pierda a través del tiempo o no logre realmente su objetivo primordial porque alguna de estas partes no la consideramos y empezó a tener fallos. Nos quedan muy poquitos minutos, pero bueno, quisiera saber dudas, preguntas, comentarios, experiencias. ¿No? Se quedaron mudos, como aquí mi letrerito. ¿O fue muy buena la explicación o nadie entendió nada? Pues es Sí, como Irais. usted nos decía, profe, ¿no? Todo va cambiando, los sistemas van cambiando, porque hace rato nos explicaba de cómo era que, ¿cómo se llama? La nómina. La nómina, exactamente, Ajá. que era pues personal por personal, ¿no? Yo me lo estaba imaginando y dije, no, yo me aburriría de estar persona por persona checándole así tus faltas o algo así. Bueno, no me aburriría, Sí, sí me chocaría, ¿no? Decía, no, ya sí, quiero acabar. Y yo diría, ya acabé y me faltan todavía como 50. Y ahorita es correcto. es más fácil, pues en un sistema de cómputo, como dicen Claro, porque ya hay varias empresas, bueno, ya todas las empresas tienen su sistema de registro de entradas y de salidas, pues ya de huella o facial, ¿no? sí, Entonces siento que así es más fácil para a como era antes. sí, claro, claro. Esa es la finalidad de los sistemas, hija, que cada vez se vayan haciendo mucho más amigables, ¿sí? Sí, sí, Pero bueno, yo... sin que se pierda la esencia, que eso es a lo que se refiere la Exacto. gestión del conocimiento. Sí, porque bueno, ahí hay gente que todavía maneja este sistema así de cómputo, pero también maneja el de los libros, manejan ambos, pues. Sí. Bueno, he visto así porque por lo menos allí mi papá en su trabajo maneja, su contador le maneja así en cómputo y él lo maneja así en su libro. Ujú. Y ahí es como él se da cuenta si hubo ganancias o pérdidas, así también. Curiosamente los contadores, y lo digo con mucho respeto porque los conozco muchos, pero es curioso cómo los contadores y los abogados son bien reacios a la tecnología y les encanta llevar sus controles manuales. Tenemos por ahí en la universidad un maestro que todavía revisaba libretas. Alguno de ustedes tal vez lo conoció, lo conoce, pero todavía de su estilo de trabajo, cuando teníamos clases presenciales, era revisar las libretas de los alumnos para ver si efectivamente están haciendo los asientos contables de manera correcta. Y digo, no se lo critico, pero vean cómo se sigue utilizando un sistema que se ocupaba seguramente hace 30, 40 años, ¿no? Y así como también tenemos otro contador que daba clases que ya llegó con tecnología y los hizo que se conectaran desde su celular y un softwarecito muy, muy atractivo que respondían ahí las preguntas y ahí registraba quién era el primero que respondió, lo respondió bien, lo respondió mal. Y bueno, la clase parecía una fiesta, todo el mundo riéndose, todo el mundo jajaja, jejeje. Pero bueno, un estilo muy diferente de hacer el aprendizaje, a lo mejor de alguna forma más divertida, pero vean cómo lo importante es la esencia, a lo que se refiere gestión del conocimiento, que la esencia del conocimiento, que el objetivo de ese sistema se cumpla. Si lo llevas en papel, si lo llevas en Excel, o si lo llevas en un sistema de miles de dólares como un SAP, no importa, pero que cumpla con aquello para lo que lo crearon, para lo que lo necesitas. A eso se refiere la gestión del conocimiento, aunado, por supuesto, a la tecnología, ¿no? Y pensado en las personas. ¿Qué más? Pues sí, profe, es como comentaba, ¿no? Que los contadores, sí llevan su doble, su respaldo, pues, o sea, en escrito. Y sí, o sea, nosotros de repente también lo manejamos así, manejamos un libro en el cual, vamos
haciendo las entradas, las salidas y llevamos el registro en el libro. Ujú. También en los documentos, ¿no? Por ejemplo, que acta, no sé, diferentes documentos. Entonces los tenemos en un PDF, igual, en la computadora, pero también los tenemos en un archivo, ¿no? En papel. En papel, Es sí. como la copia de la copia. Todo Ajá. porque esto, porque el contador siempre es como desconfiado y como que siempre está al pendiente, ¿no? De decir, por si llueve y se moja tengo el otro. O por si la computadora se quema o lo que sea, tengo el documento así. Entonces, pues sí. Incluso se acuñó un término no hace muchos años, un término para llamarle a esto que hablas, no sé si lo han escuchado, copia dura. ¿Quién ha escuchado ese término? Una copia dura. No, profe, no lo he escuchado. ¿No? ¿Nadie ha escuchado copia dura? Copia dura es un concepto que se acuña cuando la tecnología nos invade, cuando ya todo lo queremos o lo podemos guardar de manera digital, como tú decías ahorita, oye, pues escaneate el documento y guárdalo en PDF. Oye, se quemó la máquina, sí, pero hay muchas opciones de almacenamiento, ¿no? Desde tus memorias USB, y digo, voy a hablar de lo reciente, porque antes eran tus discos, desde una memoria USB, un disco duro externo, y ya sin descontar, súbelo a la red, ya y lo tienes guardado y lo revisas desde donde quieras, cuando quieras. Bueno, ¿está esa posibilidad de escanearlo y de guardarlo ahí? Sí, a pesar de que se te queme tu computadora, ¿lo podrías revisar? Sí, claro. Sin embargo, muchas disciplinas prefirieron seguir teniendo una copia en papel de lo que fuera, y a esa copia en papel se le llamó una copia dura. Sí, es un término no tan reciente, que yo creo que se generó o se creó para esta generación que le agarró la puerta a los dedos, acostumbrada a que todo eran copias y copias y copias y copias impresas, y llegan las nuevas generaciones que todo lo quieren digitalizar, y entonces dicen, bueno, sí, lo digitalizamos, pero nos quedamos una copia dura por si acaso, como nos lo comentabas, Moni, y nació ese término de una copia dura. Imagínense ustedes, en mi caso que trabajé en recursos humanos, los expedientes del personal que se van llenando de hojas cada año, personas de 15, 18, 20 años de trabajo, teníamos unos expedientes más gruesos que los libros que leía Katy ahí de legislación. O sea, unos libros, unos expedientes gordísimos. Y guárdate 2.500 expedientes, que era lo que la región inicial en la que trabajé. Era una locura. Y entonces llegas y propones, oye, hay que escanearlo, ¿no? No, y si se borra, y si se quema la computadora, y si, no, pues nos quedamos con una copia por si las dudas. No, espérame, esto ya no opera así. Es un tema generacional, quien prefiere la parte todavía de copias duras, mi término, y ustedes que todo están ya acostumbrados, pues súbelo a la red, ¿no? Súbelo, pues total, te dan como 1 GB gratis de guardar cosas, todo lo que no cabe, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con la tecnología. Hoy sabemos que podemos guardar muchísima información a nivel de las nubes, entonces aparentemente nos facilita el trabajo. Pero cuando se nos cae el internet, entonces los viejitos como yo decimos, ya ves, cómo será muy buena tu tecnología, pero ahorita sin internet, pues a ver cómo bajas la información. Y aquí de por abajito del escritorio dices, por eso yo siempre guardo una copia en papel, precisamente para estas cosas. Es un poquito de risa, es todavía
herencias de cómo se había venido trabajando en muchísimos años atrás. Ninguna creo que sea mejor que la otra. En su momento cada una tuvo su nivel de importancia, pero regresamos al punto central. Los sistemas administrativos tienen que considerar tanto a las personas, la tecnología y la gestión del conocimiento. Si alguno de estos tres elementos no se considera, puede ser que nuestro sistema en algún momento determinado pueda tener fallas, pueda no cumplir el objetivo para el cual se creó y entonces punto de quiebre. Eso es a lo que quería centrarme. Este tema lo vamos a cerrar haciendo una investigación y un desarrollo de parte de ustedes. La siguiente semana les voy a platicar con qué cerraríamos este tema. Y ese ejercicio, esa tarea, como lo quieran llamar, esa práctica, va a tener un valor importante para el primer parcial que vamos a tener, me parece que el 20 o algo así de este mes. Entonces, ya de aquí a 8 días vamos a platicar de este ejercicio que yo espero que nos enriquezca mucho y a ustedes para que les vaya dando una idea de todos los sistemas que existen. Ok, ¿dudas, preguntas? Nos quedan segundos de clase. No, profe, muchas gracias. ¿No? Al contrario. No, profe. Pórtense bonito, excelente fin de semana. Cuídense mucho, Igualmente. por favor. No Igualmente, bajen la guardia. Igualmente, profe, hasta luego. Hasta luego. Bye. Hasta luego.